Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido a Colombia desde bien, tan bien. lejos. Gracias, gracias. Mira que voy a buscar esto ahí bien, lo mejor que pueda. Pero bueno, ahí tú me ves. Ya estamos listos. Hola Carlos, qué rico poder hacer un en vivo donde podamos hablar un poquito de la información, dando Sí, todo para que podamos hablar con Carlos y poder recibir la información que él tan amorosamente nos va a compartir desde su experiencia con terapias. Él es hipnoterapeuta, vive en Alemania, realmente es argentino y ha tenido una experiencia muy bonita a través de estas terapias donde tiene conexión con los ángeles, con los arcángeles, y son ellos los que lo guían en sus procesos de sanación con sus consultantes. Carlos, ahora sí, creo que ya me escuchas bien. Ah, sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo Muy estás? bien, bienvenido. Qué rico tenerte aquí en la casa de Flor de Loto, con todas las personas que me Gracias. acompañan. Teníamos planes de que vinieras a Colombia este año, pero lastimosamente por temas que son ajenos a nosotros no se pudo. Pero cuando ya todo esto se organice, Ujú. se solucione, aquí serás muy bienvenido para que nos compartas todo tu conocimiento y también, ¿por qué no hacerle terapia a muchas personas que están buscando respuestas de situaciones que han vivido a lo largo de su vida y de pronto ni siquiera comprenden por qué están tan, porque aún siguen sintiendo dolencia, si no hay una historia clínica que diga por qué el cuerpo le duele si científicamente no está comprobado, porque ciertos momentos de nuestra vida o ciertos procesos de nuestra vida suelen ser tan difíciles y que son respuestas que pueden venir de una vida pasada, de eventos pasados, de situaciones que quedaron muy pegaditos en nuestra alma, en nuestra información, y ellos son los que a veces no nos dejan avanzar. Así que te dejo para que nos cuentes tu experiencia, cuándo empezaste, cómo fue tu proceso, cómo han sido tus terapias. Cuéntanos un poquito. Bueno, les cuento que en realidad yo estudié electrónica, nada que ver con todo esto, y mi proceso fue un despertar impresionante. Lo primero que de algún modo me hizo mm, cambiar toda mi forma de pensar fue un sueño que tuve con Jesucristo, con Yeshua, con Sananda. Fue un sueño muy especial, muy vívido, donde lo vi a él. Él me habló en inglés perfecto y me di cuenta que no podía ser de ningún modo mi imaginación o alguna cosa que yo mismo pudiese fabricar, porque él utilizó algunas palabras que yo no conocía en inglés. Inglés no es mi idioma materno, y entonces él me dio un gran mensaje entre varias cosas que me dijo. Me dijo que cada alma es amor, each soul is love. Entonces eso fue como que me despertó realmente, y ahí empecé a seguir mi intuición. También tuve muchos sueños más con otros maestros, con los seres de luz. Vidas pasadas mías también vi, donde yo era un sacerdote. También vi vidas paralelas, cosas que no existen en la Tierra. Entonces, imagínense, todo esto hizo que muchas cosas en mí Y Carlos, cambiaran. Por el día, ¿cómo te sentiste con esa experiencia de vidas paralelas? Y más sabiendo que uno a veces sí las ve en sueños, pero de sentirlas y vivirlas de esta forma creo que es totalmente diferente. Y también como que tratemos, porque sería rico como que les explicaras un poquito qué es una vida paralela para que las personas que apenas están ingresando en este proceso de espiritualidad sepan un poquito hacia dónde nos estamos sí, ingresando. correcto. Bueno, nuestra alma, nuestra esencia, muchas veces hay seres que tienen vidas paralelas. Entonces nosotros vivimos vidas paralelas para adquirir más experiencias. Somos multidimensionales, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que son vidas paralelas, claro, porque veía cosas que no existen aquí en la Tierra.
aparatos, sistemas, máquinas, vehículos, algunos diferentes. Entonces yo decía, esto no existe en la Tierra, esto no existe en la Tierra, yo nunca vi nada igual, entonces no me lo estoy imaginando, son vidas paralelas. Bueno, a ver, ¿qué más les puedo contar? Todo esto me llevó a estudiar hipnosis, sanación cuántica, estudié con Dolores Cannon, estudié con diferentes profesoras. Lo mío es ancestral, viene por parte de mi madre. Donani me pregunta cómo se puede diferenciar que uno está en una vida paralela y no en un sueño común. O sea, ¿cómo podríamos decir que muchas veces lo sentimos? Yo a veces me siento a hablar con las personas y yo digo, probablemente eso que estamos viviendo tú y yo con nuestros seguidores ya pasó, ya Sí, probablemente pasó, pero para nosotros este momento es muy, muy real. Entonces, ¿uno cómo puede hacer la diferencia? Uh -huh. identificar. Claro, bueno, o sea, en mi caso es, digamos, muy sencillo, porque resulta que veía cosas totalmente atípicas que no pertenecen a la Tierra. Entonces, yo me baso simplemente en esas experiencias donde, por ejemplo, veía máquinas, de repente también vi unos vehículos que no son, nunca he visto en mi vida. También vi, digamos, el comportamiento de las personas. También en algunas me enseñaban a mover cosas con las manos, en otras estaba como en unas escuelas, diferente a todo lo que hay aquí en la Tierra. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, esto es una vida paralela. Bueno, Carlos, entonces, Ujú. contame pues, como decimos acá, ¿qué más has vivido a través Bueno, de la experiencia de las regresiones? ¿Estudiaste con estas personas? ¿Cómo fue la guía de ellas? ¿Cómo ha sido tu movimiento a bueno, nivel espiritual? les cuento que yo estudié con Dolores Cannon y claro, cuando yo empecé a hacer la primera sesión, yo realmente me quedé sorprendido porque estaba hablando con la persona y de repente empiezo a recibir cierta información durante la sanación y entonces me llamó la atención y yo pregunto, ¿con quién estoy hablando? Y me dicen, Arcángel Miguel. Arcángel Miguel. Ajá. Bueno, entonces ahí fue donde yo realmente me quedé sorprendido y eso se empezó a repetir. Y yo les empecé a preguntar ya a los arcángeles que se presentaban siempre, ¿por qué conmigo se presentan y no con las otras personas? Entonces me dice, es muy fácil conectar contigo. Tu propósito de vida es este, sanar a las personas. Entonces, de algún modo, tú eres un puente para que nosotros hagamos la sanación contigo en conjunto. Hay muchos hipnoterapeutas que estudian muchos scripts, muchas cosas, digamos, que están relacionadas con la hipnosis en sí, y yo también las estudié, pero no necesito tanto, porque directamente yo invoco a los arcángeles, y los arcángeles vienen, hacen todo tipo de sanaciones, hacen sanaciones, digamos, de problemas, de traumas que hayan de otra existencia. Hay, por ejemplo, situaciones que han pasado hace 500 años, karmáticas, o situaciones, por ejemplo, de culpa, ¿sí? Entonces, todo eso hay que sanarlo. Todo eso afecta a la vida actual. A través del perdón, uno puede disolver el karma, ¿sí? Y hubo casos, por ejemplo, de personas que tenían ciertos problemas, por ejemplo, en los huesos, en el cuerpo, en diferentes partes, y todo era por problemas de karma, ¿sí? Entonces, en las articulaciones también están las grabaciones que están en mi canal de YouTube. Artritis, artrosis también fue sanado de forma inmediata, ¿sí? Remisión instantánea se llama. Y bueno, les puedo contar que también ellos pueden sanar los problemas físicos del cuerpo físico, por ejemplo, relacionados con
rupturas de huesos, problemas, por ejemplo, si el corazón estaba con algún inconveniente, también lo pueden sanar. Por ejemplo, también he sanado con los ángeles problemas de personas que tienen las piernas casi cangrenadas o que la sangre no circula bien, problemas de tumores. ¿Sí? Cuando yo les pregunto cómo lo hacen, me dicen, es muy difícil de explicar, pero en sí me dicen, nosotros podemos manejar los tejidos, vamos hasta la última célula del cuerpo y es real. Entonces, yo lo que he experimentado también es que cuando las personas meditan, están más conectadas y es más fácil trabajar también. Cuando tienen fe, cuando meditan, por ejemplo, y en general tienen la predisposición y el interés de sanar, ¿sí? El problema a veces se genera con algunas personas que uno le dice, a ver, visualiza, por ejemplo, una flor y no visualizan nada. Después uno le dice, bueno, ve a la etapa de la niñez entre 9 y 8 años. No me acuerdo. Ahí hay un problema. Por eso yo recomiendo hacer todo lo que es meditación creativa y visualización para hacer luego la sanación de forma más rápida, ¿no? Para que no sea tan... O sea, a mí lo que me interesa es sanar a la persona, no estar dando tanta vuelta ni de hacer 5 sesiones ni nada, simplemente que la persona se sane, que esté bien, feliz y contenta. Ok. Eso te cuento y te paso a ti la Tú, palabra. tú trabajas en Alemania y el tema en Alemania con los temas espirituales es muy complejo. Ya allá no creen nada, literalmente no se cree mucho en la espiritualidad. Cuando tú abordas a una persona que no tiene esa memoria, ¿por qué? Porque definitivamente cuando uno borra o genera un bloqueo, porque es más un bloqueo en el cerebro de la infancia, ¿cómo harías? O sea, me imagino que requiere otra terapia porque es lo que tú dices. Si ella no tiene esa posibilidad de irse hacia atrás, es visualizar que el Mm. cerebro está lleno como de puertas que bloquean esa información, ya. eh, Sí, ¿Cómo tratarías de ayudarle a ella para que pueda avanzar, quitar ese bloqueo? Yo tengo personas que muchas veces me dicen, Francia, es que yo no me acuerdo de mi infancia, yo no recuerdo nada. ¿Cómo hago? sí. Vale, entonces en esos casos yo lo que hago es, muchas veces yo me doy cuenta que la persona no es que no se acuerdan, todos se acuerdan, en realidad lo bloquean inconscientemente, todos, todos, todos se acuerdan. Entonces yo lo que hago es trabajar mucho con la respiración. Les hago manejar la respiración profunda hasta que se relajan y después ya comienzo con la oración. La oración abre el corazón también con invocaciones para conectar con el espíritu.